Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para crecer en conocimiento, para aprender más de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos invitarles, hermanos, como siempre lo hacemos, de que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten. Esto ayuda, hermanos, para que el canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que la mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose, dar like a los videos, comentar y compartir este material, porque el objetivo de este canal es que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que nos dé entendimiento y sabiduría para que podamos entender este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder abrir tu palabra, predicarla. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados, puedan crecer en conocimiento y podamos todos unánimes divisar que el tiempo en que vivimos son los últimos días y que las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Bendícelo, Señor. Danos tu Espíritu Santo para que ese mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ayude a entender tu palabra. Bendícelo, Señor, y quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, según las características que da la palabra de Dios, estamos viendo en los últimos días. Y cuando hablamos de los últimos días, debemos de entender, hermanos, que el enemigo no se quedará nunca con los brazos cruzados sin hacer nada. Él hará todo lo posible para estorbar los planes de Dios. En este caso, hermanos, queremos hablar de otro de los engaños satánicos que el diablo quiere introducir dentro del pueblo de Dios, y que como hijos de Dios debemos de estar alerta, estudiando la Biblia y el espíritu de profecía, para que podamos detectar estos engaños satánicos y poder denunciarlos. Hermanos, es interesante que hace algunos años ha surgido un movimiento en el cristianismo y que este movimiento se está introduciendo dentro de algunas iglesias adventistas. Me refiero al movimiento de las iglesias emergentes. En este estudio, hermanos, vamos a analizar qué se oculta detrás de las iglesias emergentes y qué es lo que se propone el enemigo. Y a través de este estudio vamos a ver cómo poder hacerle frente a este movimiento que está socavando nuestros principios como iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, quiero que hablemos en primer lugar qué es este movimiento o qué es la iglesia emergente, y después vamos a ver qué hay detrás de esto, cuál es el engaño que hay detrás de esto. Porque necesitamos, hermanos, conocer esto, hermano, para que cuando nosotros nos enfrentemos a esto, podamos nosotros oponernos con la Biblia y con el espíritu de profecía. Ahora, analicemos qué significa iglesia emergente. La palabra emergente significa como surgir a la superficie. Pero cuando se aplica el término iglesia emergente, se refiere a un movimiento creciente que se ha introducido en el cristianismo. Y este movimiento incita
donde la iglesia debe de adorar a Dios en una cultura contemporánea, dejando a un lado los principios conservadores. O sea, este movimiento lo que busca es adaptarse a la cultura y que sea la cultura la que defina cómo debemos de adorar. Terrible, hermanos, lo que se propone este movimiento, dejar que la cultura moldee nuestros principios. O sea, ahora ya no van a ser los principios bíblicos que definen lo que es bueno y lo que es malo, sino que va a ser la cultura. O sea, depende de donde usted vive, eso va a definir lo que es bueno y lo que es malo, o sea, la cultura. Noten lo que se propone este movimiento de iglesia emergente: socavar los principios bíblicos y poner en primer lugar la cultura. Entonces, cuando ustedes escuchen a un hermano que les diga, hermano, es la cultura, deje que los jóvenes bailen o adoren como a ellos les da la gana, es la cultura. Eso es iglesia emergente. Dejan que la cultura defina lo que es bueno y lo que es malo. Terrible, hermano. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas iglesias emergentes o de este movimiento emergente? Estuve investigando, hermanos, antes de traer esta presentación, estuve investigando sobre este movimiento emergente y cuáles son sus objetivos en el cristianismo. Es interesante lo que investigué, que dice que el objetivo de este movimiento emergente es adoptar estilos y prácticas que se adapten a la cultura y a la juventud, con el objetivo de atraer las masas a Cristo. O sea que ellos quieren adaptarse a la cultura con el objetivo de atraer las masas a Cristo, pero usando métodos que se acoplen a la cultura contemporánea y así alcanzar a los no cristianos con un nuevo estilo de culto. Terrible, hermanos. Quiero que vayan analizando qué es lo que se propone este movimiento emergente. Ahora, ¿cómo adoran en estas iglesias emergentes? Estas iglesias adoptan estilos de música como rock, pop, saltón, luces y gritos. Su vestimenta se parece a lo rockero. La clase de mensajes que se predican en estos movimientos o en estas iglesias son mensajes motivadores, psicológicos, que apelan a los sentimientos y las emociones. Su énfasis es el entretenimiento. O sea, en estas iglesias no se predican temas doctrinales ni tampoco temas de verdad presente. La Biblia se excluye. No se usa la Biblia como libro de texto. Más que todo se usan historias, mensajes psicológicos y de motivación. Todo con el objetivo de retener a los jóvenes y ganarlos para Cristo. Y es interesante que según este movimiento emergente, todo está basado en una falsa unidad y un supuesto amor. Amémonos unos a otros. No hay que criticarnos, no hay que hablar de principios cristianos. Lo importante es el amor. Este es el objetivo de las iglesias emergentes y de este movimiento emergente. Todo está basado en un supuesto amor, entre comillas. Ellos dicen que esto es con el objetivo de retener a los jóvenes, que los jóvenes se sientan bien y así poder atraer a Cristo a los no cristianos. Pero es interesante lo que estaba también investigando sobre estas iglesias emergentes. En estas iglesias se hacen prácticas místicas, oración contemplativa y pedidos escritos de oración
para después hacer quema de peticiones. Estas son prácticas que vienen del catolicismo romano y de las religiones paganas, como los hindúes y otras culturas antiguas que hacían quema de peticiones a sus dioses. Ahora, ¿cuál es el origen de todo esto? Toda esta clase de adoración emergente proviene de la adoración y espiritualidad de la antigua liturgia de la Iglesia Católica Romana, de la espiritualidad oriental, del culto carismático contemporáneo y de la cultura postmoderna. Noten, hermanos, de dónde proviene este estilo de adoración. Hermanos, ¿qué significa esto, hermanos? El diablo quiere que nosotros nos desviemos y que adoremos a Dios de una manera falsa para así engañarlos. Hermanos, pero nosotros sabemos perfectamente bien quién está detrás de este estilo de adoración secular, entre comillas cristiano, pero de cristiano no tiene nada. Y vamos a ver que la Biblia condena esto claramente. El Espíritu de Profecía también habla de esto claramente, que por ningún motivo nosotros, en ninguna iglesia líder, en ningún momento como líderes debemos de permitir que nuestras iglesias se conviertan en iglesias emergentes. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente: Dios nos ha mandado a ganar almas para Cristo. Esa es la triple misión de la iglesia adventista. Eso dice la fe de Jesús cuando habla de la predicación del Evangelio. Tenemos una triple misión: predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo. Eso dice Mateo 28, 19 al 20 y también Marcos 16, 15 al 16. La misión de la iglesia en esta tierra es ganar almas para Cristo. Pero los métodos para ganar almas para Cristo están basados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Entonces, nosotros no debemos de usar métodos equivocados para supuestamente ganar almas para Cristo, porque eso sería mezclar lo santo con lo profano. Nosotros no necesitamos hacer uso de métodos modernos para supuestamente alcanzar a los jóvenes. No necesitamos, hermanos, rebajar los principios y las normas de la iglesia para poder alcanzar a los jóvenes. Dios no necesita de eso. El evangelio bíblico no necesita de eso. Dios ha plasmado en su palabra cuál es el método, y el método para alcanzar almas es el método de Cristo. Cristo se asociaba con toda clase de gente, que pertenecía a clases sociales, con rameras, publicanos, borrachos, etc. Pero nunca Jesús rebajó las normas y los principios para supuestamente ganar almas para el reino de los cielos. Cristo siempre respetó los principios, porque recordemos, hermanos, de que nosotros somos pescadores, no peces. Y si los metemos al agua, no va a ser para nadar con los peces, sino para alcanzarlos y sacarlos del agua. Pero muchas veces nosotros nos confundimos. Creemos de que solamente porque estamos en el mundo nos vamos a mezclar con la mundanalidad para supuestamente alcanzar almas para el reino de los cielos. Esos son métodos tuertos e equivocados que van en contra de la palabra de nuestro Dios. Y no podemos permitir eso en ninguna instancia, hermanos. La iglesia emergente es uno de los engaños satánicos para confundir al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios practique falsa adoración. Como adventistas debemos de hacer frente a este movimiento. Ahora, ¿acaso necesitamos nosotros adaptarlos a la cultura para atraer almas para Cristo? ¿Será que la cultura define lo que es bueno y lo que es malo? Negativo. Quien define lo que es bueno y lo que es malo es Dios en su palabra, en su ley.
¿Acaso este es el método de Cristo para ganar almas? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver, hermanos, por lo menos algunas citas bíblicas para demostrar que la Biblia condena que nosotros nos mezclemos con la mundanalidad. Por ejemplo, Santiago 4:4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Claro, el que quiere hacerse amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No importa que su fin sea bueno, porque hay un dicho que dice, no importa los medios, lo que importa es el fin. Ese es el evangelio, yo le llamo, hermanos, el evangelio de Robin Hood. ¿Conocen esa historia, hermanos? La historia dice que este joven era un joven que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Noten que el fin era bueno, pero los medios eran malos. O sea que el fin justifica los medios. Alguien puede decir, eso es lo correcto, quitarle a los ricos y darle a los pobres. Pero el problema es de que robar es robar, no importa cuál sea la buena intención. Entonces no podemos nosotros justificar los medios con el fin. Pecado será pecado, no importa cuál sea la intención. Porque saben, hermanos, las peores atrocidades y las peores maldades que se han introducido a la iglesia y que se han hecho en el nombre de Cristo, se hicieron con buenas intenciones. Entonces, las buenas intenciones no definen tampoco lo que es bueno y lo que es malo. Lo que define lo que es bueno y lo que es malo es Dios en su palabra. No es mi corazón, no son mis sentimientos, no son mis emociones, es Dios en su palabra. Y aquí dice Dios que el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Aquí está hablando hacerse amigo del mundo en un sentido negativo. Claro que nosotros debemos de asociarlos con las personas para poder alcanzarlos, pero sin quebrantar esos principios. Cristo se hacía amigo de las personas, pero Cristo nunca quebrantó ningún principio, nunca se mezcló con lo que ellos practicaban, porque el objetivo de Cristo era alcanzarlos, pero no mezclarse con lo que ellos practicaban. Y es bien importante, hermanos, que entendamos esto. El evangelio genuino no necesita de métodos equivocados, tiene poder y fuerza en sí mismo. El evangelio es poder para salvación, dice Pablo, primeramente al judío y después al griego. Ahora, noten cómo dice el apóstol Juan. 1 Juan capítulo 2, versículo 14 al 17. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, noten, Padre, instruyen correctamente a sus hijos en la palabra de Dios. Sean como los padres de Timoteo, que los padres de Timoteo instruyeron al niño desde la infancia en la palabra de Dios. Padres, enséñenle a sus hijos a definir y hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Enséñenles a sus hijos qué es lo correcto y lo que es incorrecto. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Noten que para que los jóvenes puedan vencer el pecado es que la palabra de Dios permanezca en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está hablando aquí amar al mundo en el sentido negativo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Noten que para retener a los jóvenes no necesitamos rock, no necesitamos oraciones contemplativas, no necesitamos bailar, no necesitamos hacer conciertos de rock, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitan los jóvenes es que more
la palabra de Dios en vosotros, dice Juan. Noten, la Biblia condena que nosotros nos asociemos con el mundo. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? ¿Será que el Espíritu de Profecía apoya eso? De que para alcanzar a los jóvenes nosotros vamos a rebajar los principios para que supuestamente haya un amor o una unidad. ¿Será que debemos de mezclarlos con la mundanalidad y bajar los principios y dejar que la cultura rija lo que es bueno y lo que es malo? Negativo. Nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, no por la cultura. La cultura es buena, pero la cultura no define lo que es bueno y lo que es malo. Me refiero a qué clase de cultura, hermanos. Todos los países tenemos cultura. Hay culturas que son buenas y culturas que son malas. Por ejemplo, nosotros aquí en El Salvador tenemos nuestra cultura. Por ejemplo, en el mes de agosto tenemos una cultura de que aquí se celebra el Festival del Marañón y se celebra el Festival del Maíz, donde se vende todo lo que se produce del marañón y la semilla del marañón y lo que se produce del maíz. Noten que es algo sano, porque estamos hablando de una fruta, es una cultura, porque aquí en El Salvador, aquí en mi ciudad de Tecoluca, se cultiva mucho el marañón. ¿Saben qué es el marañón, hermanos? Si ustedes no conocen, en algunos países le llaman de otra manera, pero si ustedes tienen duda qué es el marañón, busquen en internet qué es el marañón. Se hace muchas cosas del marañón, así que celebramos en nuestra cultura, celebramos el Festival del Marañón, riquísimo. Así que los invito, hermanos, para en agosto, para que vengan a disfrutar todo lo que se produce del marañón. Tenemos muchas culturas aquí, hermanos, en El Salvador, en Tecoluca, pero hay culturas, hermanos, que contrarían los principios bíblicos. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que la cultura rija lo que es bueno y lo que es malo. Porque ese es el mensaje de las iglesias contemporáneas. Adorar como adoran las iglesias evangélicas. Y es interesante, hermano, que esta cultura de iglesia emergente no ha sido propia de muchas iglesias. Estoy diciendo de muchas iglesias adventistas que han copiado este método de adoración. Proviene del catolicismo romano, del movimiento carismático y del protestantismo. Ustedes van a ver cómo en esas iglesias evangélicas hacen conciertos de pop rock, escenarios con luces, la gente grita, danza, sus atuendos son exuberantes, como que si fueran grupos de música heavy metal, música pop rock. Y eso es lo que le gusta a los jóvenes. En muchas iglesias de habla inglesa se ha introducido esta clase de iglesias emergentes. Y por lo tanto, hermanos, nosotros no debemos de permitir que en nuestras iglesias locales se permita que se introduzcan este movimiento de iglesia emergente que proviene del catolicismo y del protestantismo. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Hermanos, el Espíritu de Profecía es igual que claro que la Biblia. Vamos a leer, o voy a leer, algunas citas del Espíritu de Profecía que condenan este método de falsa adoración, de que para alcanzar a la gente, para Cristo, usar métodos equivocados. Voy a leer por lo menos 4 citas del Espíritu de Profecía, donde estas citas, hermanos, son tajantes, claras y frontales. No necesitamos darles otra explicación. Conflicto de los siglos, página 498, párrafo 3. Conflicto de los siglos, página 498, párrafo 3 dice: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Noten, este es imposible, hermanos. Es como meterse a la cueva del dragón. El dragón me va a absorber. Noten, la iglesia se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. A medida que uno se familiariza con el pecado, este aparece inevitablemente menos repulsivo. El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos.
Terrible, hermanos. Noten cómo dice esta otra cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 30, párrafo 2, dice: si rebajáis las normas para aseguraros de la popularidad y el aumento en número, y luego os regocijáis por este incremento, manifestáis una gran ceguera. Hay quienes dicen así: hubieron 25,000 bautismos en X país, pero la pregunta es: ¿será que nosotros estamos formando almas para el reino de Cristo o estamos haciendo números? Y para hacer números rebajamos las normas, y dice así, noten cómo dice: si los números fueran evidencia del éxito, Satanás podría reclamar la preeminencia, porque en este mundo sus seguidores constituyen la mayoría. Hermanos, tratemos de ganar almas para Cristo, no de hacer números. Aunque los números son importantes, pero en primer lugar, Cristo nos ha mandado a ganar almas para el reino de los cielos. Salomón dice: el que gana almas es sabio. Pero nosotros, Dios nos ha mandado a que prediquemos el Evangelio y que ganemos almas sin hacer uso de métodos equivocados y sin rebajar las normas. Noten cómo dice esta otra cita. Evangelismo, página 382, párrafo 3, dice: la comisión divina no necesita reforma. Noten, el mensaje no necesita reforma. Nosotros somos los que debemos de reformarnos. Nuestra vida, no el mensaje. La manera que Cristo tiene de presentar la verdad no puede mejorarse. Y noten cómo dice la cita: el obrero que intenta producir métodos que atraigan a las mentes mundanas, suponiendo que esto quitará las objeciones que éstas tienen para tomar la cruz, disminuyen su influencia. Preservar la sencillez de la piedad. Noten, hermano, el Evangelio no puede rebajarse, no puede reformarse, no podemos acoplarlos a la cultura, ni a la cultura contemporánea. Noten cómo dice esta otra cita, Evangelismo, página 112. Evangelismo, página 112, párrafo 4, dice: los obreros que en su trabajo que realizan para Dios, que dependen de planes mundanos para obtener éxito, irán al fracaso. Terrible, hermano. O sea, que cuando ganamos a alguien para el reino de Cristo, en otras palabras, con métodos equivocados, hermanos, no estamos ganando almas para el reino de Cristo, sino que estamos ganando almas para el reino de Satanás. Hay una cita del Espíritu de Profecía donde dice que cuando Dios trae almas convertidas a Cristo, a la iglesia, también Satanás trae las suyas. Hay dos influencias opuestas en los miembros de la iglesia. Uno para la purificación de la iglesia y otro para la corrupción del pueblo de Dios. Eso está en el libro Iglesia Remanente, hermanos. O sea que no todos los que entran a la iglesia son hijos de Dios. La cita es clara, hay también siervos de Satanás. Entonces, aquí la cita es clara, irán al fracaso los que hacen uso de métodos mundanos supuestamente para ganar gente para el reino de los cielos. Y dice, el Señor pide un cambio en nuestros métodos de trabajo. El que desea que practiquéis las lecciones enseñadas en la vida de Cristo, entonces el molde de Cristo se verá en las reuniones que lleváis a cabo. Noten que el problema está en el método. No usemos métodos equivocados para supuestamente retener a los jóvenes y atraer almas para el reino de los cielos. Eso es un engaño satánico, hermanos. La Biblia y el Espíritu de Profecía lo condena claramente. Ahora, para terminar, quiero que hablemos de una lección que refleja esto que estamos estudiando, una lección para nuestro tiempo. Saben, hermanos, que la historia se repite. Estamos viendo en los últimos días de la historia. Esta es una señal. Significa que Cristo viene por segunda vez, porque dice que
Antes de que Jesús venga, habrá una apostasía. Y la historia se repite. Vamos a ver una historia que tipifica, una historia que es tipológica a lo que pasará al pueblo de Dios antes de que cierre la puerta de la gracia y antes de la venida de Cristo. La apostasía que hubo al pie del monte Sinaí. Esto está en Éxodo 32. La historia dice de que Moisés subió al monte a traer las tablas de la ley y se tardó mucho estando allá en el monte. Y el pueblo que estaba abajo, en las faldas del monte Sinaí, dice que se desesperó al ver que Moisés tardaba en bajar. Moisés es un símbolo de Cristo. Hay un paralelo perfecto, casi perfecto, entre Moisés y Cristo. Hay un paralelo, según Apocalipsis capítulo 12. Moisés simboliza a Cristo. Cristo también ha subido al monte del Padre. Y Cristo aparentemente también tarda en venir. Aparentemente. Pero es interesante que el pueblo, al pie del monte Sinaí, dice que se desesperaron en ver que Moisés no bajaba del monte. Así que el pueblo le dice a Aarón, el líder que había quedado sustituyendo a Moisés, el pueblo le dice a Aarón, necesitamos que nos haga dioses, algo que nos represente, queremos ver algo. No nos basta vivir por la fe, queremos algo instantáneo, queremos ver algo, queremos ver una representación de Dios. Porque Israel en Egipto se había acoplado a la cultura de Egipto. Y cuando Dios les presenta un mensaje diferente, les hacía controversia en su corazón, adaptarse a un estilo de adoración diferente a los egipcios, porque venían arrastrando esa cultura y esa forma de adorar de Egipto. Y noten cómo dice el pueblo a Aarón, Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Estos dioses, hermanos, el pueblo no se refería a los dioses paganos de Egipto, sino que se refería a Elohim, el nombre plural de Dios, el Dios que había sacado a Israel de Egipto. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Haznos dioses. O sea que, noten qué interesante, y vamos a leer los versículos 3 al 6, donde el pueblo estaba pidiendo una representación de Dios, pero al estilo egipcio, a través de un toro. El toro era una divinidad pagana de los egipcios, el toro Apis. O sea que los egipcios eran adoradores de dioses y los israelitas se habían familiarizado con esta adoración falsa. Y ahora, estando en el desierto, querían adorar a Dios, al verdadero Dios, pero al estilo egipcio. Noten qué interesante. O sea que Israel no estaba pidiendo una representación del diablo. No. En su mente, y quiero que quede claro esto, hermano, Israel no estaba pensando en el diablo, estaba pensando en el Dios que nos sacó de Egipto. Estaban pensando en Dios. Adoremos a Dios, pero en una manera egipcia, pagana. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 36 dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, noten qué es lo que estaban haciendo ellos. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, este es Elohim, que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón, noten el líder de Israel en ese momento,
porque Moisés había dejado de sustituto a Aarón. El líder de ese momento era Aarón. Aarón se convirtió en un líder flojo. O sea que lo que podemos aprender aquí, que los que están permitiendo que se introduzcan en nuestras iglesias el movimiento emergente son muchos líderes flojos. Digo muchos porque también Dios tiene un remanente en el pueblo de Dios. Un pueblo remanente que no ha doblado rodilla a Baal y que se mantiene fiel a los principios. No importa que los cielos se desplomen. Y dice, entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, el líder, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Noten lo que está diciendo el líder. En lugar del líder mantenerse firme, se doblegó a la apostasía y a la falsa adoración y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Noten interesante, hermano. O sea que Aarón y todo el pueblo de Israel no estaban pensando en adorar al diablo en su mente. Y noten que los que adoran de una manera falsa, con métodos equivocados, no están pensando en el diablo. Y noten, hermanos, que los que están adorando de una manera falsa y con métodos equivocados, no están pensando en el diablo. Pregúntenle, ¿estamos adorando a Dios? Porque lo importante es alabar a Dios, no importa cómo se haga, lo importante es el amor. Noten, mañana será fiesta a Jehová. No dice al diablo. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Los holocaustos, hermanos, eran para sacrificarse a Jehová de los ejércitos. Pero aquí lo están sacrificando a un toro Apis. Y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. O sea, estaban adorando a Dios, pero al estilo egipcio. Aquí se practicó falsa adoración, fuego extraño, adorando a Dios, pero con métodos equivocados, con métodos mundanos. Ahora, y noten cómo dice el versículo 7, Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Pero acaso no estaban adorando a Dios? ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué ahora Dios dice se ha corrompido? Y ¿saben lo que dice el apóstol Pablo? Que hubo una gran matanza por haber practicado esta falsa adoración al estilo egipcio, hermano, porque toda mala práctica, toda apostasía, toda corrupción trae sus consecuencias. Todo es así, hermanos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Noten lo que pasó en esta apostasía al pie de la falda del monte Sinaí. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Noten que la historia se repite. Aquello que pasó también se vuelve a repetir. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seas idólatran, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Noten, hermanos, la matanza que hubo. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Hermanos, la historia pasada nos demuestra que usar métodos equivocados para adorar a Dios es fuego extraño, que Dios nunca lo permitirá. Aquí vemos que Dios lo que hizo, porque Israel practicó una falsa adoración. Adorar a Dios con métodos equivocados es practicar fuego extraño y falsa adoración. Y esto lo podemos traer a nuestro principio, a nuestra actualidad. No podemos permitir, hermanos, que en nuestras iglesias se introduzca la iglesia emergente. Este movimiento, hermanos, es un movimiento ecuménico que lo que busca es una falsa unidad y un falso amor. La iglesia emergente o el movimiento emergente es parte del movimiento ecuménico y de la Agenda 2030. Y debemos de oponernos a esto, hermanos,
porque el Evangelio de Cristo no necesita del movimiento emergente. Lo que Dios necesita es que se predique la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que el Evangelio, la palabra de Dios, no necesita de pop rock, no necesita de conciertos de heavy metal, no necesita que nos acoplemos a la cultura. En la palabra de Dios hay poder, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, si tú no estudias la Biblia, no te preparas y no te consagras al Señor, vas a ser engañado por este movimiento ecuménico, el movimiento de la iglesia emergente. Y hay que oponernos, hermanos. Hay que defender la verdad aunque los cielos se desplomen. Dios tenga misericordia en nosotros, hermanos, y que podamos prepararnos para no ser arrastrados en esta ola de apostasía. Sin el poder de Dios, hermanos, es imposible que nosotros podamos vencer. Solamente aferrados a Cristo y a su palabra es que nosotros saldremos más que vencedores en este conflicto entre el bien y el mal. Así que, hermanos, la clave es aferrarnos a Cristo y su palabra. Consagremos nuestra vida, pongamos nuestra mirada en Cristo y en sus principios plasmados en su palabra, para que podamos resistir en el día malo. Vamos a orar para darle gracias a Dios viniendo de rodillas. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por nos hemos dado cuenta de que Satanás nunca duerme. Y este movimiento emergente de iglesias emergentes lo que busca es atacar tus principios, atacar tu ley y practicar falsa adoración, como lo hizo Israel al pie del monte Sinaí. Bendícelo, Señor, para que como iglesia líderes podamos estar firmes de parte de la verdad y mantener los principios en alto, porque tu palabra es verdad, no la cultura, no nuestros sentimientos ni emociones, sino que tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Señor, por este estudio, gracias por tu palabra, gracias por este conocimiento que le has dado a la iglesia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Recuerden, suscríbanse al canal, den like a los videos, comenten y compartan este material para que este ministerio pueda crecer. Esta clase de mensajes se necesita que lleguen a muchas almas, hermanos. Hay muchas personas que desconocen esto, muchos miembros de iglesia que desconocen esto, así que compartamos este mensaje para que llegue a muchos miembros de iglesia y a todo el mundo. Así que Dios les bendiga y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.